Hoy vamos a hablar del eneagrama. El eneagrama para mí es una herramienta súper poderosa. Para mí es la más significativa y la que más te puede aportar en este proceso de autoconocimiento. Por acá se nos unió Miriam. Miriam, por favor, cuéntame si se escucha. Quisiera confirmar porque como está lloviendo y yo vivo en el último piso, a veces hace mucho ruido y no sé si el sonido se transmite bien. Entonces, por favor, si me confirmas. Entonces, como te decía, hoy vamos a hablar del eneagrama, cómo puedes potenciar tus relaciones, tu relación de pareja, tu relación con los demás a través de esta herramienta de autoconocimiento. Gracias, Miriam. ¿Qué es el eneagrama? Para mí el eneagrama es una sabiduría, es más allá de un test. De hecho, yo no aplico test, antes lo hacía. Hoy en día no me gusta el test para identificar el eneagrama o el eneatipo de personalidad, porque creo que el test puede ser muy circunstancial y puede quedarse muy en la superficie. Pero antes pues, de hablar en esto, voy a profundizar en el tema, que es el eneagrama. El eneagrama es una sabiduría que no tenemos fecha exacta de cuándo surgió. Los primeros que utilizaron el eneagrama, o que comprendieron esta sabiduría, eh, fueron los sufis. Los sufis vieron en este mapa una comprensión del universo completo. Lo tenían guardado porque consideraban que era una información tan valiosa que el ser humano no estaba todavía en capacidad de comprenderlo. Luego, una persona de por acá de Occidente, Gurdjieff se llama, estuvo con los sufis y recibió esa información y la trajo al mundo occidental, combinándola y empezando ya a integrar elementos de la psicología y elementos del autoconocimiento, viendo en este mapa del eneagrama como una valiosísima herramienta para conocerse a sí mismo, para profundizar en el interior del ser. Tiene tres elementos: el círculo, que significa la totalidad; el triángulo, que significa la armonía; y el mandala, que significa el movimiento. Ustedes pueden buscar en Google el símbolo del eneagrama y es un circulito con un triángulo en la mitad y unas rayitas que unen diferentes puntos. Entonces es una herramienta para el autoconocimiento. Sin embargo, decir que solamente es para tú conocerte mejor se queda corto. El eneagrama te muestra un camino de desarrollo y de integración, es decir, de integrar tu luz y tu sombra en la totalidad, en la unidad, en el único ser que tú eres, porque estamos conectados de todas las maneras. Entonces, más allá de servir para identificar tu número o tu eneatipo de personalidad, que son 9, ya te voy a contar un poquito de ellos, te sirve más bien para reconocer cuáles son tus miedos y tus motivadores que te llevan a actuar como actúas. Entendiendo que ese eneatipo de personalidad que identificas no es nada diferente a lo que ya hemos hablado en otros encuentros y en otros espacios, que tu máscara, tu personaje, tu ego. Entonces, lo que tú identificas cuando identificas tu eneatipo de personalidad es ese personaje con el que te has ido identificando a lo largo de la vida, que tiene comportamientos muy desde el ego, muy desde la sombra, pero que detrás de esa sombra y de ese ego hay un ser de luz, una esencia divina, como yo la llamo. Em, entonces, ¿cómo se identifica el eneatipo? Hay personas que utilizan test. En internet puedes encontrar test. Yo no soy amiga de test hoy en día por varias razones. La primera, porque como te decía ahora, el test puede ser circunstancial. Puede que tú hoy en día, con las circunstancias que estés viviendo y dependiendo del test y de las preguntas que te hagas, puedes decir que tu eneatipo de personalidad es uno o el otro. ¿Y qué pasa cuando tú te identificas mal? Si tu objetivo es identificarte en un eneatipo de personalidad para decir yo soy un 3, yo soy un 1, yo soy un 9 y esta es mi sombra y ya, y a veces incluso hasta justificamos, es que yo soy así, eh, digamos que te puedes identificar mal y decir este soy así, este yo soy así, pero no es así, ¿cierto? Entonces, primero, identificarte mal. Y segundo, que el objetivo no es saber cuál es tu número.
tu eneatipo, sí, muy rico que llegues a él, pero en el proceso te puedes demorar un buen tiempo, porque lo importante es reconocer qué hay detrás de esos comportamientos automáticos que te llevan a actuar como actúas, que te llevan a actuar desde el miedo y que te llevan a comportarte de la manera que lo haces, hablando específicamente de pareja, con tu pareja, que te hace gritarle, que te hace salir corriendo, que te hace manipularlo, qué hay detrás. Entonces, en el camino de identificar tu eneatipo de personalidad, lo que puedes ir haciendo antes del número es ir leyendo, observando en ti esos comportamientos. Yo los llamo para tenerlos avisados. Para mí lo importante de hacer este ejercicio de autoobservación es saber cómo se manifiesta mi ego para yo estar consciente a esas manifestaciones y actuar cada vez menos automático y más consciente. ¿Qué logro con esto? Relaciones más sanas, más armoniosas, dañar menos esos vínculos que son importantes para mí, porque las cuido, cuido mi lenguaje, cuido mis reacciones, cuido mi forma de actuar, haciéndolo más consciente y dejando cada vez más ese automático que está haciendo daño, que le está haciendo daño al otro, pero sobre todo que te está haciendo daño a ti. Entonces, el objetivo de ir al enneagrama, más allá de ver el tipo de personalidad que puedes ser, con el que te puedes identificar, es hacer todo este recorrido de identificar las manifestaciones de tu ego, cómo funciona tu sombra, pero también cuál es tu luz, porque a veces muchos autores de enneagrama, muchos conferencistas o terapeutas que usan el enneagrama se pueden quedar a veces solo en la sombra, pero en el enneagrama también hay características de luz y cómo empiezas a hacer más tu luz y ser menos tu sombra. Recuerda que si tienes preguntas me las puedes ir dejando en el chat. Entonces hay 9 eneatipos de personalidad. Están agrupados en centros de A3. O sea, hay un centro mental, que es los que tienen predominancia a pensar más. Hay un centro instintivo, que son los que tienen predominancia a actuar más, desde el reptiliano, desde el instinto. Y hay un centro emocional, que son los que tienen la tendencia a sentir más sus emociones. Te anticipo, los 9 eneatipos de personalidad están buscando el amor de mamá y de papá. Esto también lo hemos visto en los otros lives. El niño, desde que nace y tiene esa separación en el parto, siempre está buscando el amor de mamá y la protección de papá. Y lo busca hasta la edad adulta, llegando a encontrar o a proyectar esas relaciones y esos vínculos en sus jefes, en el caso de las parejas, en sus hijos. Por ende, todos los 9 eneatipos de personalidad están buscando ser amados, solo que lo hacen desde puntos de vista diferentes. Entonces empecemos con el eneatipo 1, el perfeccionista, el reformador. Él es un juez consigo mismo y un juez con el otro. Él quiere hacer que todo pase como él considera que es porque es el que tiene la razón. Entonces tiende a llamarse también el reformador porque está diciendo no se vista así, no actúe así, no hable así. ¿Y cuál es su luz? La excelencia. Es un ser excelente por naturaleza, todo lo hace en excelencia y busca la integridad. Se le reconoce por ser una persona íntegra en sus actos, muy aferrada a la ética, a la moral, que eso pues desde el ego, esas características de luz, se pueden transformar y ser dolorosas para él y para el otro. El 2 es el ayudador, es el servicial, es esa persona que tiene esta luz de servicio, a la que tú necesitas y siempre va a estar disponible. Sin embargo, usa ese servicio para comprar amor. Necesita sentirse necesitado porque a través de eso es que se siente amado. Entonces puede a veces tener una tendencia a manipular, a reclamar, a ser la víctima, todo lo que hago por ti y tú no haces nada por mí cuando te necesito. Tiene, como te decía, una luz en el servicio, en el ayudar al otro genuinamente cuando lo hace desde su luz. El eneatipo 3 es el exitoso, el competitivo, el que logra. Él logra todo lo que se propone, es el gran logrador, es muy buen comercial en las empresas porque está orientado al resultado, porque siente que solo si logra cosas, si tiene cosas, es valorado por los demás. Entonces se le olvida quién es, se le olvida que vale por lo que es
y se enfoca en tener y en lograr resultados. El eneatipo 4 es el auténtico, es el creativo, es el que necesita verse diferente y sentirse diferente para que lo vea, porque no se siente visto. Entonces no quiere ser del montón, no quiere estar donde están las masas, quiere siempre destacarse para que así sea visto por papá y por mamá y por las demás personas ya cuando está haciendo esas proyecciones. Entonces es muy creativo, pero tiende a tener una envidia muy comparativa. Él se compara con los demás para siempre estar en pérdida, siempre le queda faltando. El eneatipo 5 es el pensador, el investigador, es el más intelectual de todos los eneatipos. Él centra todo en el conocimiento. Todo el mundo lo experimenta a través del conocimiento. Es una biblioteca con paticas. Sin embargo, le cuesta poner ese conocimiento en la práctica, en la experiencia, salir al mundo a experimentar eso que aprende. Entonces aprende a bailar con todos los libros de cómo bailar para dummies, aprende la salsa, aprende todos los géneros, pero no va a la pista, no experimenta. Le da miedo experimentar el mundo. Tenemos el eneatipo 6, el leal, el comprometido, es un muy buen seguidor, tiene unos referentes y quiere seguir a esos referentes porque le dan seguridad. Es una persona que está buscando la seguridad, tiene duda en todo y todo le da miedo. Se siente inseguro, entonces busca estos referentes para sentirse apoyado. Lo llaman el pegamento de los grupos, porque es una persona que le gusta pertenecer y hace lo posible porque el grupo permanezca unido, es muy cumplidor de las normas y su luz está en lo comprometido que es, en la capacidad que tiene de responder, de ser responsable con lo que se compromete. Tenemos al 7, el divertido, el entusiasta. Esta persona busca la diversión porque tiene miedo de sentir dolor. Entonces se llena de experiencias, se llena de cosas que lo saquen de la realidad, que le eviten el dolor, puede tener unos comportamientos excesivos, la gula es uno de ellos, no solo en la alimentación, sino en todos. Entonces su llamado siempre va a ser a la sobriedad, a la calma y a permitirse la tristeza y permitirse el dolor. Esta persona sintió que cuando estaba pequeña no podía sentir dolor porque no era querido. Cuando algo le dolía no se sentía querido o protegido, entonces anuló ese sentimiento y siempre está buscando la diversión. ¿Y qué más hay? ¿Y qué más hay? Tenemos al 8, que es el líder, es una persona fuerte, es una persona dominante que valora mucho la justicia, por ende es muy protector de sus seres queridos, tiende a proteger al desvalido. Sin embargo, tiene una coraza muy grande porque no quiere que lo vean vulnerable. Esta personita de chiquita tuvo que ser fuerte y como tuvo que ser fuerte, no quiere que le vean su vulnerabilidad, por ende sufre mucho y siente que todos lo van a traicionar, siente una gran desconfianza de todas las personas. Y por último tenemos el 9, el conciliador, el pacifista, esta persona que siempre la vemos tan tranquila, que siempre la vemos como en armonía, siempre la vemos conciliando, pero pasa por encima de sí mismo, no reconoce sus propias necesidades, sus propios criterios, sus propios puntos, porque no quiere entrar en conflicto. Entonces muchas veces se ve haciendo cosas que no quiere hacer, o siendo pasivo-agresivo en sus respuestas, porque dice que sea todo, pero si no quiere, pues luego no llega y actúa de una manera poco favorable, sobre todo para sí mismo. Estos son muy por encimita los 9 eneatipos de personalidad. No se trata de que seas un número como lo decía ahorita. Todos los eneatipos tienen información para ti. Cuando hablamos del eneagrama ya no solamente lo vemos como una herramienta de yo identificarme o hacer un diagnóstico de qué número soy, sino también ver todo el potencial que tengo. Yo me puedo mover en los diferentes eneatipos para incorporar en mí esos comportamientos que necesito. Mi eneatipo raíz siempre va a ser el mismo. En mi caso, por ejemplo, yo soy un 7, mi eneatipo raíz es un 7. Sin embargo, yo necesito la fuerza del 8 o puedo ir a traer un poco de introspección del 4 o puedo ir a aprender un poco del compromiso y del cumplimiento de la norma del 6. Puedo navegar, yo lo llamo como ir a comprar esos comportamientos y esas características que tienen los otros eneatipos para ir haciendo, integrándome, desarrollándome, haciendo un camino de integración que me permita potenciar todo lo que yo
tengo o elijo potenciar. Por eso lo importante no es llegar al número, lo importante es observar qué comportamientos son los que yo tengo, cuáles son esos comportamientos o manifestaciones del ego para tenerlo avisado y empezar a actuar en conciencia. Es una herramienta hermosa y poderosa que requiere tiempo. Mi recomendación es que no hagas un test. Incluso depende de tu tipo de personalidad. Si eres un 5 muy investigador, te gusta investigar, leer, puedes leer muchos libros y artículos que existen. Yo por mi parte me gusta más aprender en el aula, he hecho varios talleres, cursos, certificaciones para aprender a usarlo y cada vez encuentro más profundidad. Hay una certificación que estoy proyectando realizar porque ya no solamente son los 9 eneatipos de personalidad, sino que hay unos subtipos que no voy a profundizar aquí. Es un nivel como 4.0, pero lo que te quiero decir es que esta herramienta es súper completa, súper poderosa y súper profunda para conocerte y desarrollarte, no solo conocerte. Entonces, cuando estamos en este proceso de autoconocernos a través del eneagrama, tenemos la tendencia a estereotipar a los demás por sus comportamientos. Ay, es que mi mamá es un 1 porque es súper perfeccionista, no, mi papá es un 2 porque eso es súper salvador y quiere ayudar a todo el mundo, no, eso es un 8, mi jefe es un 8 porque no somos números. La única persona, y aquí yo tengo, digamos, una pelea, que no es pelea, con muchos de mis colegas que hacen enneagrama, con solamente analizar el comportamiento y decir esta persona es un 1, un 9, un 8, un 7, un 5. Para mí, la única persona que te puede decir a ti qué tipo de personalidad eres tú, con un proceso profundo de ir adentro, de ir a observarte, de ir a ver tus comportamientos, pero no solo tus comportamientos, también están los motivadores y los miedos, que es más importante, el por qué te comportas como te comportas. Porque los comportamientos pueden ser similares en varios eneatipos, pero acá el objetivo no es ver el comportamiento, sino la raíz. ¿Cuál es el miedo que te lleva a comportarte como te comportas? Y eso lo podemos ver en el día a día, en las situaciones de la vida, cuando se te presenta algo que te genera rabia, que te genera dolor, que te genera tristeza. Entonces, estos son los 9 eneatipos, así es como llegamos a identificarnos. La razón no es llegar a un número, sino más bien ir a conocerte y ver tu potencial de desarrollo, reconocer tu luz y empezar a actuar más desde tu luz que desde tu ego. ¿Esto cómo impacta entonces las relaciones? Si tú te estás relacionando desde tu ego y no lo sabes, porque además creemos que somos el personaje, ¿cierto? Entonces, es que yo soy así, es que yo hablo así, es que yo siempre he sido así, es que yo ya no voy a cambiar. Entonces, lo que sucede cuando yo actúo de esa manera, que digo yo soy así, 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 resulta que lo que sucede es que es el personaje, es el ego el que está actuando. Es el ego el que se está relacionando, no es tu esencia. Entonces es el ego el que está impactando tus relaciones, porque esas actitudes egoicas no vienen del amor, sino que vienen del miedo y de la necesidad de ser amado, de la necesidad de ser valorado, de la necesidad de ser reconocido, de la necesidad de ser respetado, de la necesidad de ser visto, no desde el amor. Esos comportamientos desde la necesidad están impactando negativamente o de una manera no tan chévere tu relación. En el caso de la pareja, tu relación de pareja. Entonces son dos egos que se están vinculando, no son dos esencias de luz, no son dos energías de amor, son dos egos con comportamientos egoicos maltratando y apurreando, por así decirlo, la relación de pareja. Entonces, cuando tú utilizas el eneagrama para conocerte, empiezas a darte cuenta que ese que se vincula con el otro es el ego, y lo que sucede a continuación es que empiezas a ser cada vez más consciente, relacionarte desde el amor. Ay, no, es que mi ego es el que quiere salir corriendo, no voy a salir corriendo. Venga a ver qué hay aquí para hablar, qué hay aquí para aprender. Es que mi ego es el que quiere que se haga todo como yo digo y tener la razón. Bajémosle un poquito el volumen a eso y empecemos a escuchar y a flexibilizarnos, a ver qué puede pasar. Empiezas a actuar con mayor conciencia, desde tu esencia, desde tu luz, desde tu amor. Entonces,
Eso pasa contigo, pero también, más allá de querer identificar el eneatipo de tu pareja, lo que pasa es que lo empieces a mirar con una mayor empatía, porque ya vas a ver que sus reacciones son de su ego y no de su esencia. Lo vas a ver con amor, con compasión, porque vas a comprender que él tuvo que construir esta estrategia de personalidad, porque de niño también le dolió algo, también tuvo un dolor muy profundo, y ese dolor profundo lo llevó a actuar como actuó, como actúa. Entonces, en esa mirada más empática de poder reconocer el proceso del otro, no te vas a enganchar con su ego. Yo lo llamo, eso es pelea de egos. No te enganchas con el ego del otro, más bien te resguardas, cuidas tu energía y en el momento en el que puedan ser más luz, salen a conversar y a resolver los conflictos. Ah, pero ¿qué pasa si yo estoy haciendo este proceso, pero mi pareja no? Tú solo te puedes hacer cargo de ti. Puedes invitar al otro a que se haga cargo de sí mismo, a que haga su proceso, pero no depende de ti. Pero también es importante que sepas que, por ejemplo, por vibración, porque tú empiezas a modificar tus comportamientos, a hacer más tu esencia, puedes empezar a proyectar en el otro y el otro a ver en ti esos comportamientos y a bajarle también un poquito al ego. No depende de ti, solo puedes hacer tu tarea, pero es posible que impactes de esa manera a tu pareja y llegues a encontrar esos comportamientos también diferentes en ella. Entonces, a partir de tú reconocer tu eneatipo de personalidad, de reconocer realmente quién es tu esencia, de saber realmente quién eres, puedes empezar a vincularte de una manera distinta. Para mí, todos los procesos que yo hago, absolutamente todos, empiezan por el autoconocimiento con enneagrama, pero es un proceso que yo acompaño de cerca. Yo te acompaño, sea en Reconoce tu Esencia Divina, en Pareja Consciente o en Vida con Propósito. Tú puedes ver los videos, pero yo estoy ahí ayudándote a resolver las dudas, porque esa mirada externa también te ayuda a dejar el autoengaño a un lado. El problema con el enneagrama es que como está ese personaje ahí puesto, te estás autoengañando y tú dices, no, yo no soy así, yo soy servicial, yo no manipulo. Y luego te das cuenta con preguntas, con observación, con un proceso realmente de mirarte al espejo y decir, uy, si yo acá sí estoy esperando algo a cambio, si estoy manipulando. Entonces, ese acompañamiento te ayuda a retar ese autoengaño para realmente ir profundo a reconocer quién eres. Insisto, más allá de un eneatipo, de reconocer tus comportamientos, pero ¿qué los motiva? ¿Qué genera ese comportamiento? ¿Cuál es el miedo real y profundo que hay debajo del comportamiento que te lleva a actuar como actúa? ¿A qué me refiero con miedos profundos? Te pongo el ejemplo del 1, el 6 y el 3. El perfeccionista, el 3 exitoso y el 6 comprometido son muy cumplidores, son muy logradores, son muy cumplidores de lo que hay que hacer. Pero el 1 lo hace desde su necesidad de que se le reconozca porque es excelente, porque es lo que se debe hacer, porque es íntegro y se hace lo que se debe hacer. El 3 lo hace desde su necesidad de reconocimiento, de ser admirado, de que digan, uy, qué berraco, qué teso, lo logró, lo hizo, como sabe de harto. El 6 lo hace desde su necesidad de seguridad y por miedo al castigo. Si no se hace lo que se tiene que hacer, ¿cuál va a ser mi castigo? Y yo necesito sentirme seguro y estable. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, en la labor, cumple por miedo a ser echado o a ser regañado por su jefe. El 1 cumple porque es que es el deber ser, eso es lo íntegro, yo soy excelente. Y el 3 porque necesita ser admirado. El comportamiento puede ser igual o muy parecido, pero lo que hay de fondo, lo que mueve el comportamiento es lo que hay que encontrar. Por eso yo digo que un test no te da la respuesta. El test se puede quedar en el comportamiento. Hay test muy buenos, yo los he usado, unos muy largos, muy completos, y me gusta a veces o lo hacía porque no lo volví a hacer para validar, para reforzar si realmente esto que hicimos en el proceso sí es. Pero me he dado cuenta que lo importante no es llegar al número, lo importante es crear esa autoconciencia de observarme, de verme, de analizarme, de ver mi ego en acción para ser cada vez más consciente y tomar acciones distintas desde la luz y desde la esencia. Entonces he reemplazado esa meta de llegar a cuál es tu eneatipo de personalidad, cuál es tu número y más de transitar el camino del autoconocimiento, de ver mis luces y mis sombras.
Tenemos de todos los eneatipos, somos seres integrales, la totalidad que nos habla el eneagrama con su círculo. Tenemos de todo un poquito. ¿Qué necesidad tenemos de cerrarnos en un solo número? Yo tengo mucha energía del 7, es mi eneatipo raíz, pero a veces soy 2 cuando quiero ayudar a los otros y me pongo en el papel de salvador. O a veces soy 4 cuando me quiero encerrar y no quiero salir y ver a nadie. O me voy muy al 1, que es donde me desintegro desde la perfección y desde la rigidez. Entonces es ver este enneagrama con todos sus componentes. Es muy extenso, es muy profundo y es muy bonito. Y es una gran herramienta para empezar a edificarme yo, a integrarme yo y poder ser más luz en mis vínculos, poder relacionarme con una pareja de una manera más consciente. Por eso, lo que decía ahorita, yo uso el enneagrama en todos mis procesos y para mí es base en mis programas. Y es por donde siempre quiero empezar, porque reconozcas quién eres en realidad, te quites la máscara y empieces a vincularte con tu pareja de una manera más consciente, más amorosa y más esencia divina. Deja